Bendiciones, hermanos y hermanas y amigos. A una vez más trayendo, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Y pues si nos ponemos en disposición primeramente, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por un día más que nos das de vida, mi Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre, por esta palabra que nos vas a regalar. Que sea el Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo el que redarguya nuestros corazones. Gracias, Padre, y en tus manos ponemos esta enseñanza. Y pues la lectura que les voy a leer, ¿verdad? Está en segunda de Timoteo, del 1 al 14, y dice, un buen soldado de Cristo Jesús. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar a cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que lo oyen. Y esta palabra, ¿verdad?, que estoy leyendo está en la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué nos está diciendo, verdad, aquí, verdad, esta carta, verdad, que escribió el apóstol Pablo, una de sus últimas cartas a Timoteo? O sea, le está diciendo que sea fuerte por medio de la gracia. Y como cristianos debemos aprender a fortalecernos en Cristo, en la gracia que nos ha dado como soldados. Debemos aprender a alimentarnos solo con la palabra y con su gracia. Se requiere esfuerzo y entrenamiento. Jesús se fue al desierto justamente para fortalecerse a solas con Dios. ¿Y qué nos dice Efesios 2:8? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y sí, Él nos dará las fuerzas para llevar a cabo su obra, ¿verdad? Y el versículo 2, o sea, también, ¿verdad? Nos dice que Pablo, ¿verdad? Le está diciendo a Timoteo que lo había oído enseñar verdades. Y una lección que aprende un soldado es que su vida depende de su compañero. Y importa cómo esté tu compañero, o sea, que esté fuerte como tú, ¿verdad? Timoteo tenía que enseñar a otros. Los seguidores de Cristo debemos de estar listos para transmitir nuestra fe. ¿Y qué nos dice, verdad? Efesios 4:12-15. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor
y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y pues sabemos que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? Un buen soldado se somete y los soldados están bajo órdenes y obedecen. El soldado de Cristo también quiere agradar a su Señor. Y lo que le agrada al Señor es cuando los suyos obedecen sus órdenes. Si queremos agradar a Jesús, no solamente debemos hacer lo que Él quiere que hagamos, sino de dejar hacer lo que no quiere que hagamos. Por ejemplo, las distracciones, ¿verdad? Y esto de las redes sociales, ¿verdad? Cómo nos quita el tiempo. Y yo se los digo por mí, ¿verdad? Porque a veces cuando me meto, no me meto así tan seguido porque tengo cosas, ¿verdad? Que ahí hay para ver la palabra, pero ya se atraviesa algo y te quedaste ahí, digo, estoy perdiendo mi tiempo y mejor trato de evitarlo. ¿Por qué? Porque me quita el tiempo. Aquí en el 3, ¿verdad? También en el versículo 3, o sea, nos está diciendo que va a haber sufrimiento, ¿verdad? Y un buen soldado de Jesucristo pues va a sufrir y pues nos está diciendo, ¿verdad? Que no va a ser fácil, no va a ser fácil, ¿verdad? Entonces tenemos que estar, ¿verdad? Atentos, ¿verdad? A lo que nos está diciendo su palabra y también, ¿verdad? Nos está diciendo aquí que ninguno, ¿verdad? Se enreda en los asuntos de la vida. Aquí en el versículo 4 nos dice y pues si nos vamos, ¿verdad? A segunda de Corintios 10 4 5 y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? 10 4 5 usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y pues sí, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que nos enseña, ¿verdad? Que a usar las armas poderosas y esas armas poderosas, pues que es lo que nos impide, ¿verdad? A estar, ¿verdad? Atentos, o sea, que ¿verdad? Este verso nos muestra aquí el verso 4 que no debemos enredarnos en los negocios de la vida. En otras palabras, no debemos hacer cosas que nos aparte de la comunión de Dios. Y aquí el 5 y el 6, ¿verdad? Pablo, o sea, está mencionando, ¿verdad? A los atletas, a los agricultores, ¿verdad? Y está mencionando, ¿verdad? Cómo un atleta debe de prepararse. Y si sabemos un atleta, o sea, tiene que ejercitarse, a comer bien, estar en entrenamiento, esforzarse, ¿verdad? Lo mismo que un agricultor, ¿verdad? Porque un agricultor trabaja duro en la tierra, ¿verdad? Sembrando y tiene que ser paciente para cuando llegue el momento empezar a recoger la cosecha. ¿Y qué nos dice, verdad? En Gálatas 6:9 nos dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y cuando vemos que Dios es glorificado y que las personas tienen un encuentro con Cristo, entonces nos damos cuenta que el esfuerzo valió la pena. A veces decimos, ¿verdad? Y nos estamos, ¿verdad? Como que nos frustramos, ¿verdad? Que las personas a veces am, no entienden, o sea, de lo que les estamos diciendo y decimos, am, ay, pero ¿por qué? O sea, yo le digo de esta manera y hace otra cosa. Y tenemos que ser pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice, ¿verdad? Vamos a recoger, o sea, ¿qué pasó, verdad? Conmigo, o sea, tuvieron paciencia conmigo, o sea, estuvieron ahí siempre escuchándome, estuvieron recibiéndome en su casa, estuvieron dirigiéndome, entonces yo tengo que hacer lo mismo con esas personas, ser paciente, de que a veces si mando un texto y que no me contestan, entonces si no me contestan yo tengo que llamar y estar ahí con las personas, o sea, ser paciente con las personas, ¿verdad? Estar allí siempre trabajando, ¿por qué? Porque al final el esfuerzo vale la pena. Y también aquí en el versículo 7 y 8, ¿verdad? O sea, nos está diciendo que, que el Señor nos ayudará a entender todas estas cosas
Y Dios nos habla a través de su palabra y debemos de estar receptivos a lo que nos dice. O sea, tenemos que pedirle a Dios que nos revele su verdad y Dios nos dará el entendimiento y de cómo aplicarla en nuestra vida. También aquí en el 8, ¿verdad? Nos está hablando, ¿verdad? De que Jesucristo fue descendiente del rey David. Dice, Jesucristo pagó el precio, ¿verdad? De nuestros pecados y nos ha reconciliado con Dios. Y en este versículo, Pablo afirma que Jesús es totalmente humano al decir que es linaje de David y al decir que fue resucitado de los muertos, afirma que totalmente es Dios. ¿Y qué nos dice, verdad? En Filipenses 2, 5, 7. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y aquí Pablo nos lo está diciendo, ¿verdad? Ahora también, ¿qué nos dice, verdad? El 9 y el 10, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que Pablo predicó esta buena noticia, pero estuvo encadenado, estuvo prisionero. Pero esto no paró a Pablo. Dice que el hecho de que Pablo estuviera preso estaba animando a más hermanos a predicar el evangelio. Él se encargó de que su evangelio fuera proclamado en todo el mundo porque Él lo prometió. El Señor nos advirtió hace 2000 años que en el mundo tendríamos aflicción, pero vale la pena seguir adelante. A pesar de lo que está pasando en estos tiempos, vale la pena seguir adelante. O sea, no tenemos, ¿verdad?, que desanimarnos. O sea, porque dice, ¿verdad?, que para Pablo no hubo ningún impedimento. O sea, él animaba a más hermanos a predicar el evangelio y la palabra de Dios no está encarcelada, no está presa, no está encadenada, porque dice, ¿verdad?, ¿verdad?, que dice en Marcos 24:35, dice, ¿verdad?, que su palabra no pasará. O sea, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nosotros tenemos que creerlo. Pablo dice que soportaba todo esto por amor a los escogidos, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos escogidos? O sea, los que con él estaba enseñando y entrenando. O sea, él iba, ¿verdad? Esta carta, ¿verdad? Este versículo que está en Colosenses 1:24 es cuando también él escribió a los colosenses, ¿verdad? Y aquí nos dice, me alegro cuando sufro en la carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y otra vuelta vuelve a mencionarnos a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia. Y aquí, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad?, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él nos está diciendo, ¿verdad? Dice, si soportamos privaciones, reinaremos con Él, y si lo negamos, Él nos negará, y si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse quién es. Y los soldados dan su vida por su pueblo. La dan sabiendo que su muerte ha salvado a muchas vidas inocentes, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Romanos 6:11? Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Qué hermoso, o sea, que nosotros moramos al pecado, ¿verdad? O sea, que nosotros, o sea, nos mantengamos, ¿verdad? O sea, sabiendo que su muerte, o sea, de nuestro Señor Jesucristo ha salvado a muchas vidas. Y no todos tienen la misma valentía que Pablo. Timoteo luchaba para mantenerse valiente y otros habían negado la fe. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro negó a Cristo, pero Cristo lo restauró. Y Pedro se arrepintió después. Años más tarde murió por causa de Cristo, sin avergonzarse de él. El caso de Pedro confirmó lo que dice Pablo: nosotros seremos infieles, no somos perfectos, pero Cristo jamás nos fallará a nosotros y completará todo lo que ha prometido. Él es fiel. Observamos que Timoteo no solamente había aprendido la doctrina, sino todo un modelo de vida y una forma de llevar el ministerio. Y esto que aprendió, lo aprendió acompañando a Pablo a lo largo de su ministerio.
aquí, o sea, me recuerda mucho, ¿verdad? Cuando tenemos nuestras juntas los martes, de cómo el pastor Sergio siempre habla tan hermoso del pastor Manolo, o sea, de cómo, ¿verdad? Él ha aprendido muchas cosas del pastor, o sea, el ejemplo, ¿verdad?, que le está dando su pastor de cómo comportarse, tanto con su familia como en el ministerio. Entonces, somos un ejemplo a seguir, somos un testimonio para otras personas, porque lo que hagamos nosotros, o sea, siempre están los ojos en nosotros, o sea, tenemos que tener mucho cuidado porque las personas nos están observando, ¿verdad? En realidad, este fue el mismo modelo que nuestro Señor Jesucristo usó para formar a los 12 apóstoles. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a llevar su ministerio sin temor ni vergüenza y le dice que tiene que ser valiente. Pablo fue un ministro fiel aun cuando estaba preso. Motivó a Timoteo a mantener la sana doctrina, la lealtad y perseverancia. ¿Y qué nos dice aquí en Romanos 8:17? Dice, así que como sus hijos, también somos sus herederos, juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de sus sufrimientos. Mientras sirvamos a Cristo, podemos estar seguros que habrá oposición. Y eso pues todos lo sabemos, ¿verdad? Muchas pruebas, tribulaciones y como dice, y sufrimientos, ¿verdad? Pero esto demuestra que nuestra fidelidad está teniendo un efecto en otros. Cuando confiamos en Cristo, Él nos dará la fortaleza que necesitamos para estar firmes. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás siendo un buen soldado? ¿Estás defendiendo el nombre de Dios? ¿Estás agradando al que te tomó por soldado? Si lo estás haciendo, ten por seguro que Dios te recompensará. Eso lo quiero dejar en tu corazón y pues también yo, porque esta palabra primeramente es para mí. Primeramente es para mí y yo le doy la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo que ahí Él tiene paciencia con nosotros y está, ¿verdad? Así como estuvo el apóstol Pablo con Timoteo y luego con Timoteo con otros creyentes y así tenemos que estar nosotros, ser unos buenos soldados, enfilarnos en la línea, ¿verdad? Estar allí siempre presentes, porque así como dice, tendremos opresiones, tendremos pruebas, pero ¿quién está con nosotros? Está con nosotros Cristo Jesús. Así es de que adelante, hermanos, no hay que detenernos, hay que ser como ese soldado valiente, hay que llevar esa arma poderosa que es la palabra de Dios, porque vamos, o sea, armados, ¿verdad? Siempre, o sea, con esa palabra de aliento al necesitado, porque ahorita hay mucha necesidad y yo se los puedo decir. Si alguno en estos momentos, ¿verdad? Alguno de los hermanos o hermanas se han alejado del Señor o se han enfriado por las cosas que están pasando en este momento, yo te invito, ¿verdad?, a que repitas conmigo. Padre, acudo a ti creyendo que la sangre de tu Hijo Jesús me limpia de todo pecado. Reconozco que pequé al alejarme de ti, pero hoy me arrepiento. Hoy vengo arrepentido a pedirte perdón. Renuncio, ¿verdad?, a todo pecado y yo te pido, ¿verdad?, que entres en mi corazón y que me llenes del Espíritu Santo. Yo quiero ver tu gloria nuevamente, una vez más, agradarte en todo lo que hago en mi diario vivir. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Y yo con esto, ¿verdad?, me despido y pues me despido con esta oración, ¿verdad? Bendito Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo, por esta bendita palabra que ha llegado a nuestros corazones, especialmente al mío, mi Señor Jesús. Gracias porque eres maravilloso. En estos tiempos, mi Padre Celestial, que hemos pasado, mi Padre, enfermedad, falta de trabajo, mi Padre, muchas cosas que están pasando alrededor de nosotros. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que nos sigas, mi Padre Celestial, fortaleciendo. Y te pido por todas aquellas personas, mi Padre, que están enfermas, mi Padre, que tú, mi Padre, les sigas dando esa fe, mi Padre Celestial, que confíen totalmente en ti, mi Señor Jesucristo, que tú eres su sanador, bendito Padre, que tú eres el que sana, mi Señor Jesucristo.
Yo te pido también por todos los que están en los hospitales, mi Señor Jesús, y que no pueden ver a sus familiares, que tú los fortalezcas, bendito Padre. Pero yo te pido, mi Señor Jesucristo, que seas tú enviando, mi Padre, una palabra, a una persona que les dé una palabra, mi Señor Jesús, en esa cama donde están postrados y que te acepten a ti como su único y suficiente Salvador, bendito Padre. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo, por todos nosotros, mi Padre Celestial, los que estamos, mi Padre, allí, mi Padre, parados en la brecha, mi Señor Jesucristo. Siempre parados en la brecha, mi Padre, como atalayas, mi Padre, viendo, mi Padre Celestial, lo que tú necesitas, mi Señor Jesús, para nosotros llevar más adelante, mi Padre Celestial. Y yo te agradezco, mi Padre, por yo ser esa portadora, mi Padre, porque he visto, mi Padre Celestial, en estos momentos, mi Padre, de encerramiento, tanta necesidad, mi Padre. A veces, mi Padre, siento que no puedo con mis fuerzas, mi Padre, de tantas llamadas que me hacen para oración, mi Señor Jesucristo. Pero yo sé que tú me has fortalecido, mi Padre, porque en los momentos que me llaman, mi Padre Celestial, tú me fortaleces y me das esa palabra de aliento para ayudárselos a ellos, bendito Padre, en ese momento de enfermedad y necesidad, bendito Padre. Gracias, mi Padre Celestial, porque me has fortalecido, mi Padre, y me has bendecido en estos tiempos. Y yo te pido por todos mis hermanos, mi Señor Jesús y amigos, mi Padre Celestial, que no desfallezcan, mi Padre Celestial, que acudan a ti, mi Señor Jesucristo. Porque así como decía este Pedro, mi Padre, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida y venimos a ti porque tú nos alientas, mi Señor Jesucristo. Tu palabra también dice, no te dejaré ni te desampararé. Por eso estamos aquí, porque nos sentimos fortalecidos en tu palabra. Gracias, gracias por esa palabra que nos das día con día, porque cuando abrimos este libro, mi Padre, encontramos esa palabra de aliento, esa palabra que nos va a fortalecer en el día, cuando llega la noche también nos fortalece, mi Padre, porque reconocemos y empezamos a meditar lo que hicimos el día y en la noche también nos fortaleces. Gracias, bendito Padre, yo te doy por este día y yo te pido que a todos los que están escuchando, mi Padre, o que van a escuchar este mensaje, esta palabra, mi Padre Celestial, tú los alientes a seguir adelante, que sigamos, mi Padre, como esos soldados, mi Padre Celestial, allí peleando, mi Padre, la buena batalla de la fe, bendito Padre. Y yo te pido por todos ellos, bendito Padre, que tú los fortalezcas como me has fortalecido a mí, bendito Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, la gloria y la honra sea para ti, bendito Padre. Amén.